Buenas tardes, mi nombre es Elia Palencia Rossi, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde el curso de Psicología Política, etapa 3, Apropiación Epistémica, a cargo del director del curso, José Alexander Herrera Contreras. Me permito compartir con ustedes la pregunta orientadora, un pequeño conversatorio acerca de qué manera la socialización política construye subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Bueno, para empezar, pues primero me gustaría hacer como especie de una comprensión de qué es el sujeto político. Bueno, el sujeto político hace referencia a esa persona individual o a colectivos que se interesan en participar, opinar e influenciar o actuar en la toma de decisiones políticas, en la estructuración de políticas públicas en los territorios. Pues el sujeto político tiene la capacidad de estar abierto al diálogo, al debate, de apoyar en a las respuestas colectivas pues que surgen a partir de las necesidades y problemáticas de los territorios. Entonces, básicamente, ese es el sujeto político, esa persona o ese colectivo que se interesa por participar y pues aportar, dar como que su aporte a la construcción o transformación de las necesidades y problemáticas en sus comunidades y o territorios. Bueno, también es importante que hablemos un poco acerca de la subjetividad política para poder entrar a dar respuesta a la pregunta orientadora. Entonces, según Herrera, que en este caso es nuestro director 2022, la subjetividad política se refiere a ese proceso de construcción del ser humano en el desarrollo de su existencia, ese proceso dialéctico entre lo individual y lo colectivo, pues tiene que ver con esa manera en que la persona comprende su estar en el mundo. Es decir, que la subjetividad política pues hace referencia a la percepción que tiene la persona, o sea, a ese sujeto político de la realidad individual y contextual. Relaciona con esos procesos pues internos y externos que promueven la participación en la vida política. Entonces, subjetividad política hace referencia más que todo a esa percepción que tiene el sujeto político, pues acerca de esa realidad que él vive tanto individual como a nivel comunitario. Entonces, ahora procedemos a dar respuesta a la pregunta orientadora de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Pues cabe destacar que la socialización política es ese proceso dinámico mediante el cual los individuos adquieren actitudes, valores necesarios para participar en la vida política en sociedad. Entonces, esta puede ocurrir a través de diversos actores o agentes como la familia, la escuela, medios de comunicación, grupos de iguales, y también la participación en organizaciones políticas. Pues la socialización política pues se da o aporta a esa construcción de la subjetividad o a esa construcción de la percepción del ser humano y a la capacidad de determinar el sujeto político, ya que aquí se pueden inculcar valores específicos. Por ejemplo, dentro de la familia podemos ver que este es uno de los principales actores o entes de socialización política. ¿Sí? Entonces, aquí se impulsan, por ejemplo, valores como compromiso con la democracia, habilidades como la participación política. Se impulsa también alguna, como que la conciencia sobre los problemas políticos. Por ejemplo, también en las escuelas es un actor importante en esta pues, de socialización para construir subjetividad y determinar al sujeto político. También, pues, cabe destacar que la socialización política está como que en constante evolución, porque una persona puede hoy tener una opinión o una percepción o seguir ciertas ideologías políticas, pero ya mañana de pronto ese proceso puede cambiar a través de esa interacción dentro de todo ese proceso de socialización política con otras instituciones, con otras. Entonces él puede de pronto cambiar esa orientación ideológica
pues por otra. Vemos de pronto cómo, por colocar un ejemplo, un sujeto, dos jóvenes que se crían de pronto en un mismo pues barrio, un mismo sector, de la misma edad, y que de pronto debaten sobre un tema. Entonces podemos ver que de pronto uno tenga mayor afinidad política sobre un o percepción o frente a un problema o frente a un partido político, por ejemplo. Entonces, de pronto el otro joven, Pepito Pérez, pueda que no tenga esa misma habilidad de pronto de debate, de enfrentarse a confrontar o a poner ideas, a proponer soluciones, porque de pronto no fue creado en ese entorno, ese ambiente de socialización política, fue un poco débil en esa parte. Esos valores y esos pues actitudes, pues no las adquirió en su momento no fueron desarrolladas, pero que pueden ser construidas pues en la medida que de nuestro ciclo vital, en la medida que evolucionamos, podemos construir subjetividad política y también determinar a ese sujeto o despertar ese espíritu de ese sujeto político en nosotros, y como psicólogos estamos invitados o estamos obligados a eso, y a que las comunidades también pronto a empoderar a las comunidades a que sean sujetos políticos, que participen, fomentar esa participación ciudadana. Pues muchísimas gracias, que tengan todos buena tarde.